Buen día a todos. Debido a la contingencia y con los parámetros que tenemos que seguir en clases en línea, vamos a tomar de ahora en adelante las clases y voy a tratar de ser un poquito más gráfico para que ustedes puedan comprender este tema. Con ello, el primer tema que nosotros vamos a llevar va a ser vigas a flexión simple, común o como nosotros lo conocemos, traves. Vamos a comprender todos los parámetros necesarios que nosotros necesitamos para poder hacer un dimensionamiento adecuado referente después al análisis que nosotros hicimos o que hemos hecho estructuralmente, que es el comportamiento de cargas, distribución de cargas, y todo eso nos va a servir para que nosotros podamos dimensionar adecuadamente nuestros elementos estructurales. De aquí vamos llevando de la mano también conceptos básicos que ustedes deben de conocer para poder comprender todos los elementos que nosotros vamos a colocar para nuestras dimensiones. Con ello vamos a comenzar. El primer punto es conocer lo que nosotros vamos a tener en una viga o en una trave y cuáles van a ser los comportamientos y elementos necesarios para su comportamiento. Que es, como primera parte, tenemos dos apoyos que van a servir para distribuir la carga o para recibir la carga que nos va a mandar nuestra trave. Con ello, pues esos dos apoyos, comúnmente conocidos como columnas, van a llevar las cargas a nuestros cimientos, que es repartir todo el peso que va de la losa, trave, columnas y zapata. De ahí vamos a tener otro elemento básico que es nuestra W, comúnmente conocida como carga distribuida. Esa carga distribuida es todo el peso que va a tener nuestra losa y que va a recibir la trave para distribuirla a nuestras columnas. Ese es el peso total que está recibiendo la trave para poder repartirla equitativamente. Conociendo estos dos parámetros, nosotros vamos a proseguir a conocer los dos elementos esenciales o dos comportamientos que va a tener esta trave con esos pesos. El primer punto es diagrama de momentos. El diagrama de momentos que obtuvimos después del análisis estructural nos va a servir para conocer las flexiones de esta viga. Si se dan cuenta, en este dibujo yo tengo una flexión, es el comportamiento que se va a realizar de esta trave, que es un elemento completamente horizontal, se va a comportar a una flexión por el peso que tiene o que se está ejerciendo en él. Un ejemplo claro, yo tengo la viga, yo tengo este elemento que va a estar de esta manera. Si yo le genero un peso, comúnmente este elemento se va a flexionar. Esta flexión, este elemento que yo tengo acá y flexión acá, van a hacer que mi elemento tenga una falla si no está bien proporcionado o no tiene los elementos necesarios para resistir. ¿Qué es a lo que voy? Esta regla, si yo la flexiono, tiene cierta resistencia a mi fuerza y cierta resistencia a esa flexión que se le está generando totalmente. Entonces, si yo sobrepaso esa fuerza, pues automáticamente esta regla va a fallar o va a romperse. Es lo mismo que va a pasar con nuestras traves. Por eso nosotros necesitamos conocer este punto, que es el MX que sacamos del equilibrio interno. ¿Qué lo sacamos? Que es su momento máximo de flexión, lo sacamos con la derivada del momento de X para que nos dé su punto máximo de flexión. Este elemento es muy importante porque necesitamos conocerlo para contrarrestar esa fuerza. De ahí vamos a utilizar el diagrama de cortantes. El diagrama de cortantes también es muy importante. Regresando al ejemplo de la regla, si yo tengo esta regla, igual le provoco la flexión. Si se dan cuenta, mis dedos están generando la fuerza para poderla doblar. Pero si mis dedos o esta unión que yo tengo al momento de hacer la flexión no resiste, ¿qué va a pasar? Pues la regla va a botar, se va a zafar de su mismo eje. Quiere decir que el cortante es la fuerza de acción o la fuerza total que está haciendo que se doble el elemento. Si hubiese una falla, quiere decir que esta misma trave, estas mismas uniones no resistirían y automáticamente se zafarían de nuestra columna y tuviéramos una falla estructural, que ya automáticamente sabremos que nuestra construcción se va a caer. Entonces, el diagrama de cortantes es la fuerza de unión que vamos a necesitar
¿Cómo se contrarresta esa fuerza o esa acción que nos va a impedir que se rompa en estos extremos? Pues son los cortantes, son los estribos que nosotros le ponemos a nuestras traves. Para eso nos sirve el cortante, para conocer la separación de los estribos y qué tipo de estribos le vamos a colocar para que resista esa fuerza. Y el momento nos va a servir para impedir que se rompa en la parte del medio, esa flexión que va a tener esa viga. Prosiguiendo con nuestro análisis, pues vamos a tener lo que es un corte longitudinal. Esta trave vamos a hacer un análisis de su comportamiento y va a llevar a que vamos a tener tres elementos esenciales. Para empezar tenemos un eje neutro. El eje neutro es como si estuviésemos dividiendo esa trave a la mitad y nos va a mostrar el comportamiento de los dos elementos esenciales que comprenden este tipo de vigas, que es de concreto armado. Vamos a tener la compresión y vamos a tener la tensión. De ahí hay que conocer que de los dos puntos de apoyo y de la flexión que se está generando en la trave, vamos a tener un doblez de la misma. Con ello, si nosotros analizamos o vemos el dibujo, estamos viendo que en este punto de flexión se está aplastando, estos dos elementos se están aplastando en este punto. Quiere decir que esta cara, si nosotros ponemos la viga normal, estas dos caras se están aplastando y con ello vamos a comprender que el concreto va a funcionar a compresión. El concreto debe resistir la compresión, debes cargar toda esa fuerza que se está generando sin romperse. Si el concreto no tiene la resistencia necesaria, su F'C necesario, va a romperse, va a empezar a descargar. Va a empezar a descacaracharse. Con ello vamos a empezar a tener una falla estructural. Entonces el concreto va a servir a compresión, va a resistir esta presión que se está generando por la flexión, por la compresión que se está generando aquí. Después vamos a pasar al del punto eje neutro a la parte inferior. Esa parte inferior va a trabajar a tensión. Ese es el trabajo que va a hacer el acero. Las varillas que nosotros le estamos colocando deben de funcionar a flexión. Se estiran como una liga. Quiere decir que si se dan cuenta, aquí el concreto va a empezar a tratar de separarse. ¿Por qué? Porque se está doblando y se va a tratar de abrir. Entonces, las varillas van a hacer la función de una pequeña liga y esa pequeña liga va a ser o va a funcionar para que el concreto no tenga que zafarse, sino que simplemente se estén estirando esos elementos. Quiere decir que la compresión va a ser el concreto y la tensión va a ser la varilla. Debe de haber un equilibrio entre esos dos elementos. Si no hay un equilibrio, si tienen mucho concreto en el elemento, pues vamos a tener una falla a tensión. Se va a abrir porque es mucho concreto y la varilla se va a estirar lo máximo que se pueda ahí, se va a romper. Por eso les mandé a investigar qué es el F'Y. El F'Y es un análisis que se le hace al acero para conocer la resistencia que puede soportar antes de una falla. Se hace un estudio, se pone el acero, dependiendo todos los parámetros y el sistema de cómo se elaboró ese acero, y empiezan a estirarlo lo máximo que se pueda. Una máquina empieza a contar todo ese peso y nos arroja su fuerza total antes de que ese acero se deforme. Recuerden que los aceros tienen el comportamiento de que con el calor se expanden sus moléculas, con el frío se contraen sus moléculas. Quiere decir que puede regresar a su forma original o puede deformarse en ciertas características. Eso va con el acero. El acero puede estirarse a cierta capacidad y regresar a su forma original. Pero si sobrepasamos esa carga, automáticamente el acero se va a deformar, ya no puede regresar a su forma original. Entonces automáticamente tendríamos una falla porque el acero no resistió.
Ahora, viceversa, si metemos demasiado acero a este elemento, cuando se doble ese elemento, automáticamente va a empezar a destruirse esta parte. Entonces va a colgar, va a ser como una clase de columpio, ¿sale? Ya automáticamente va a ser un elemento que se flexiona. Por eso comúnmente en las fallas estructurales, cuando les falta concreto, pues simplemente se ve colgado el elemento, porque lo único que está resistiendo o lo único que está haciendo que no se rompa es el acero. Entonces debe de haber un equilibrio exacto entre el concreto y la varilla. En nuestra sección longitudinal pues lo vemos claramente que es la flexión que nosotros tenemos, y una sección transversal pues nos muestra lo que les comentaba hace un momento, la compresión en la parte superior, que va a ser por el concreto, del eje neutro, que es donde se está generando la otra flexión, que es en la parte inferior, va a trabajar el acero. Hay un conjunto de elementos que van a impedir que ese elemento tenga una falla. Por eso ya comúnmente nosotros ponemos concreto arriba y acero arriba y abajo, que se nos ayuda a que se estire el acero y el concreto no trabaje a tensión, y el concreto en la parte de arriba impide que se rompa o se cuelgue el acero y sobrepase su carga máxima que puede resistir. Con esta parte terminamos. Pasen estos apuntes a su libreta y proseguimos con el siguiente tema. Continuando, vamos a seguir viendo el tema que es distribución de esfuerzos según el reglamento del DF. Ya entrando a materia y conociendo los aspectos básicos y funcionamientos que va a tener la viga a una acción simple, vamos a analizar todas esas cuestiones técnicas y de fórmulas que nosotros debemos de conocer a grandes rasgos. No vamos a entrar directamente a las ecuaciones porque sería un tema muy extenso y no nos daría tiempo. De ahí yo les voy a dar como ciertos parámetros generales y como un recetario para que ustedes puedan tener todas esas fórmulas en orden y puedan utilizarlas para poder obtener esos elementos esenciales para nuestras estructuras. Con ello, y ya analizando que todo va a salir de un reglamento que viene del DF, que realmente todo viene del reglamento del DF, que es el punto crítico que podemos tener en nuestro país en acciones sísmicas. ¿Por qué? Todo surgió del terremoto del 85, de ahí se modificaron ciertos parámetros de los reglamentos generales y se mandaron a toda la República. ¿Por qué? Porque no querían que sucediese eso en otras partes del mismo país. Por eso se basó todo del DF, se mandaron a los diferentes estados y cada estado lo modificó a ciertos criterios, pero sin modificar realmente lo que llevaba dentro ese reglamento. De aquí nosotros vamos a ver la resistencia a flexión de las secciones rectangulares. Un punto importante al diseñar traves es que todas las traves deben ir en secciones rectangulares. El lado más largo debe ir verticalmente. La resistencia de una trave no trabaja así. ¿Por qué? Porque yo fácilmente puedo doblarlas sin generar nada de esfuerzo, lo doblo. Es un elemento rectangular, pero el punto menos ancho o la sección que tiene menos elemento, pues está así y yo puedo flexionarla con facilidad. A diferencia de que yo la voltease y tratara de doblarla, me cuesta demasiado y creo que tardaría mucho en poder romper esta regla de esta manera. Entonces, lo que va a suceder es lo mismo en las traves y en la construcción. Por eso, siempre ustedes deben de diseñar con la trave en forma vertical del lado más largo. Teniendo esto en claro, nosotros vamos a analizar lo que ya teníamos, que es la sección transversal, y analizando que la compresión va en la parte de arriba, la tensión va en la parte de abajo y vamos a tener un eje neutro. Aquí los esfuerzos y los trabajos van a ser de diferente manera. ¿A qué me refiero? Bueno, teniendo nuestra altura, que son los datos que ya debemos de tener para empezar a hacer los dimensionamientos, vamos a tener la altura total que nos va a dar esa fuerza que va a impedir que este elemento tenga una falla o se doble, una base que nos va a dar la acción total para que el refuerzo sea complementario a la base que nosotros vamos a tener, a la acción de flexión que nosotros tenemos,
y vamos a tener una D, que lo vamos a conocer como peralte efectivo. Más adelante les voy a dar estos apuntes para que también los tengan en su libreta, porque de ahora en adelante todos los datos que yo les voy a empezar a manejar, todo eso lo vamos a usar tanto para traves, columnas y zapatas. Esto lo tienen que tener muy en cuenta para no perder en claro todos los elementos y todas las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, porque las fórmulas van a utilizar todas estas nomenclaturas y automáticamente ustedes deben de saber que si la fórmula me maneja peralte efectivo, me maneja base, me maneja altura, automáticamente saben qué dato van a utilizar en esa fórmula. Teniendo esto, nosotros vamos a tener que la compresión se va a basar a una deformación de una ecuación o de un valor. A cada compresión o a cada esfuerzo que va a tener el concreto va a equivaler a un elemento de desfase de 0.003 y vamos a tener unas deformaciones a base de lo que es el acero a simplemente un esfuerzo. De aquí, y siguiendo del eje neutro, si se dan cuenta, el concreto va a trabajar de una manera y el acero va a trabajar de otra manera. De igual manera que en la distribución de esfuerzos. El esfuerzo que va a tener nuestro acero va a ser al esfuerzo que se genera en su F'Y. Y lo que es el esfuerzo a nuestro concreto va a trabajar de diferente manera. Y todo depende tanto de la altura que tenemos o de la acción que se va a tener en la repartición de cargas y el esfuerzo del mismo concreto, que es su F'C. Pero ahora vamos a conocer el F'C del concreto, la resistencia del concreto, como F'C. ¿Qué significa el F'C? Es que le estamos bajando la resistencia como si fuese un valor del concreto F'C de 200, el F'C que es semejante a ese valor, pero reduciendo la resistencia que tiene ese concreto. ¿Por qué? Porque hay varios elementos que nosotros vamos a tener en la construcción y debemos de tener en cuenta siempre. El elemento que nunca vamos a poder controlar en obra o en la construcción es la resistencia del concreto. Porque si regresamos a sistemas constructivos, hacer concreto es hacer una mezcla como si hiciéramos un pastel. Nunca vamos a poder hacerlo siempre como lo marca el lineamiento. ¿Por qué? Nunca vamos a echar exactamente la arena, nunca vamos a echar exactamente la grava y nunca va a ser el agua exacta que nos está pidiendo la resistencia. Va a tener un desfase. En algunas ocasiones podemos echar más agua, puede quedar más aguado. En algunas ocasiones nos va a faltar agua y va a quedar muy sólido el elemento. Entonces, esas resistencias o ese valor que nosotros podemos llegar a obra y decir, quiero que me hagan un concreto de 250, nunca se va a poder. Nosotros también podemos ir, mandar, por ejemplo, a lo que es ya un concreto prefabricado, pero tampoco se logra. Si se dan cuenta, cuando nosotros mandamos a hacer un concreto prefabricado, pues mandan a hacer las pruebas y nosotros sabemos realmente la resistencia hasta los 28 días de que fraguó ese concreto. Entonces, para cálculos, nosotros necesitamos bajar la resistencia del concreto para poder calcular en un estado crítico que nosotros no podamos alcanzar ese concreto de 200, pero nosotros lo calculamos con 180 o con 70 o con 90 para tener un rango de seguridad para el concreto. De ahí vamos a tener las fuerzas internas en las que se están comportando estos elementos, que es momento, el momento de giro, el esfuerzo que se va a abarcar o la compresión de giro que va a ejercer el concreto va a ser con el F'C, como les comentaba, más la base del elemento de acción, más la altura o la mitad que yo voy a tener de la acción que va a tener ese elemento. Y el acero va a ser otro momento de acción que va a ser igual a la fuerza de acción o al área de acero que yo voy a tener, que eso significa AS, y la acción o la fuerza de resistencia que voy a tener del acero. Todo eso o la acción del peralte que yo voy a determinar va a ser igual al peralte efectivo menos la mitad de la acción total del concreto o el valor total que yo voy a tener con la compresión que se está generando en mi punto de acción. Eso es lo que quiere decir
todo este punto, que es una falla balanceada. Todo debe de estar balanceado, como les comentaba, para que funcione adecuadamente nuestra sección. De ahí yo voy a pasar a un punto importante, que yo necesito ese porcentaje, porque no es simplemente decir, bueno, me dicen que yo tengo que equilibrar concreto y acero, pero ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo es ese valor que yo necesito? ¿Cómo sé que estoy metiendo exactamente el concreto o cómo sé que estoy metiendo exactamente la varilla? Lo desconozco. Entonces yo necesito conocer esos valores. Esos valores, según el reglamento y despejando ciertas fórmulas del momento de la acción, yo obtengo esta fórmula. Como les comentaba, no nos vamos a meter de lleno a esas fórmulas porque nos va a abarcar demasiado tiempo que no tenemos. De aquí, la fórmula para obtener ese porcentaje, conocer exactamente qué es lo que voy a meter o dónde debe de estar el valor o qué parámetros debe tener ese valor, va a ser la siguiente fórmula. Porcentaje balanceado va a ser la división de 4800, que es un valor que sale del reglamento, entre 6000, que sigue saliendo del reglamento, multiplicado por la resistencia del acero que yo vaya a colocar. Multiplicado todo eso entre el esfuerzo del concreto F'C entre la misma resistencia del acero. Estos valores, como les comentaba, son variables que podemos tener, por eso ya no los tenemos como un valor fijo. 4800 y 6000 es un valor fijo, pero la resistencia del acero y la resistencia del concreto van a tener las variantes dependiendo qué tipo de concreto vaya a utilizar en mi sección. Y con ello vamos a tener unas normas establecidas para este porcentaje balanceado, que nos dice textualmente: si el porcentaje es menor que el porcentaje balanceado, va a haber una falla a tensión. Y si el porcentaje es mayor que el porcentaje balanceado, va a haber una falla a compresión. Esos son los parámetros para que nosotros conozcamos el tipo de falla que se va a generar o, en dado caso, contrarrestemos esa falla en nuestra sección. Y como último y más resumido, nos marca: si porcentaje es menor al porcentaje balanceado, falla compresión. Si el porcentaje es mayor al porcentaje balanceado, es una falla a compresión. Esto es un elemento importante que nosotros necesitamos conocer para entrar de lleno al tema y a las fórmulas. Recuerden, pasen todo esto en sus apuntes para que tengan este dato y no se les olvide. Y seguimos con el siguiente tema.